Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy resolveré un problema con un circuito capacitivo. Dice, para la red de capacitores que se ilustra en la figura, la diferencia de potencial a través de AB es de 12 volts. Calcule la energía total almacenada en la red y la energía almacenada en el capacitor de 4.8 microfaradios. Entonces, empecemos por simplificar el circuito, identificando las conexiones más simples. Por ejemplo, el capacitor de 8.6 con el capacitor de 4.8 se encuentran conectados en serie. Sucede lo mismo con el capacitor de 6.2 y 11.8 microfaradios. Antes de identificar otras conexiones, debemos redibujar el circuito con estas simplificaciones para evitar errores. Entonces, el primer capacitor lo llamaremos capacitor equivalente 1, el otro capacitor equivalente 2 y únicamente queda el de 3.5 microfaradios sin modificación. Encontremos los valores de esos nuevos capacitores, recordando que el capacitor equivalente de una conexión en serie es la suma de sus valores al inverso y después el inverso de esa suma. Para dos capacitores podemos simplificar la suma de fracciones y nos quedaría como la capacitancia 1 más la capacitancia 2 entre la multiplicación al inverso. Por lo tanto, podemos justificar que una ecuación válida para la reducción de dos capacitores en serie es la multiplicación de sus valores entre la suma. Sustituimos los valores y nos queda 8.6 por 4.8 microfaradios al cuadrado. No olvidar las unidades, 8.6 más 4.8 microfaradios. Vean, se pueden simplificar las unidades y únicamente me quedan microfaradios. Es decir, siempre y cuando no tengamos un escalamiento, no nos debemos preocupar tanto por las unidades. El resultado fue 3.08 microfaradios. Aplicamos la misma ecuación para el capacitor equivalente 2 y obtenemos 4.06 microfaradios. El siguiente paso es identificar nuevas conexiones. Vean, esos dos círculos verdes identifican que el capacitor equivalente 2 con el capacitor de 3.5 se encuentran conectados en paralelo. Podemos redibujar cómo quedaría el circuito. Quedaría con mi capacitor equivalente 1 y el capacitor equivalente 3 conectados en serie. Para encontrar el valor del capacitor equivalente 3, sumamos linealmente, ya que así se reducen los capacitores en paralelo. El valor entonces sería de 7.56 microfaradios. La conexión del capacitor equivalente 1 con el 3 es una unión en serie que me daría el capacitor equivalente total en las terminales AB. Son dos capacitores en serie, utilicemos nuestra ecuación que encontramos y sustituyamos los valores. Nos quedaría 3.08 que multiplica a 7.56 entre la suma de ellos. Por lo tanto, el capacitor equivalente total en terminales AB es de 2.19 microfaradios. Lo que nos solicitan es la energía. La energía almacenada en un capacitor se define como un medio del voltaje por la carga. Apoyándonos de la definición de capacitancia, que es carga entre voltaje, podemos dejar la energía únicamente en términos de carga y capacitancia o voltaje y capacitancia. Es decir, una ecuación válida es un medio de la carga al cuadrado entre la capacitancia o un medio del voltaje al cuadrado por la capacitancia. Utilicemos la última. Ya tengo el voltaje, ya tengo la capacitancia, sustituimos los valores y obtenemos que la energía almacenada en terminales A y B, la energía almacenada en el capacitor equivalente, la energía que entrega la fuente de 12 volts es de 157.68 microjoules. El inciso B demanda encontrar la energía almacenada en el capacitor de 4.8 microfaradios. Partamos de nuestro capacitor equivalente de 2.19. Ya conozco su voltaje, ya conozco la capacitancia, entonces encontremos la carga. La carga es 2.19 microfaradios por 12 volts, da 26.28 microcoulombs.
Ese capacitor se formó de dos capacitores en serie, el capacitor equivalente 1, que es de 3.08 microfarados, y el capacitor equivalente 3, que es de 7.56 microfaradios. Coloquemos una tercer terminal C para encontrar el voltaje AC. Como el capacitor equivalente 1 y el capacitor equivalente 3 están conectados en serie, entonces es una carga inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que es la misma carga la que almacena 3.08 y la que almacena 7.56 microfaradios. Bueno, pues con esa información encontramos el voltaje en terminales AC. 26.28 entre 3.08 me da 8.53 y 26.28 entre 7.56 3.48 volts. Si sumamos 8.53 con 3.48 volts, obtenemos los 12 volts en terminales AB. Es decir, en serie podemos sumar los voltajes y deberíamos obtener el voltaje en las terminales externas. Bueno, pues antes de enfocarnos en la pregunta, me gustaría encontrar todos los valores de cada una de las capacitancias. Entonces, redibujando el circuito y asignándoles un término a cada uno de ellos, es decir, capacitancia 1, 2, 3, 4 y 5, así como se muestra, vamos a encontrar el voltaje 1. Tenemos la carga 1, que son las mismas 26.28 microcoulombs, ya que el capacitor 1 se formó de un capacitor 1 forma un capacitor equivalente entre 1 y 2, conexión en serie, misma carga. Sustituimos los valores, 26.28 microcoulombs entre 8.6 microfaradios nos da 3.06 volts. Para el voltaje en 2, lo mismo, es la carga inducida porque fue una reducción o es una conexión en serie con el capacitor 1. 26.28 microcoulombs entre 4.8 microfaradios, 5.48 volts. Vean, el voltaje 3.06 con el voltaje 5.48 nos debe dar los 8.53 volts de la terminal AC. Para la otra parte del circuito 3, 4, 5, la carga se divide, ya no es una carga inducida porque 3 y 4 está en paralelo con el capacitor 5. Entonces encontremos la carga en 3, 4 porque conocemos su voltaje. Conocemos el capacitor, que fue el capacitor equivalente 2, 4.06 por 3.48, que es el voltaje SB. Obtenemos 14.13 microcoulombs. Y para la carga en 5, pues conocemos el voltaje, conocemos la capacitancia, por lo tanto la carga es de 12.18 microcoulombs. Vean, si sumamos 14.13 con 12.18 microcoulombs, debemos obtener la carga de 26.28 microcoulombs. Bien, pues el voltaje en 3 sería la carga en 3 entre la capacitancia 3. Una vez más, es un capacitor en serie con 4, 3 y 4 conocemos la carga, es una carga inducida. Podemos extraer esa información, 14.13 microcoulombs entre 6.2 microfaradios me da 2.28 volts. El voltaje en 4, lo mismo, 14.13 entre el valor de esa capacitancia, 11.8, nos da un valor de 1.2. 1.2 más 2.28 nos debe dar los 3.48 volts de voltaje en terminales CB. Bueno, en realidad lo que nos preguntan es la energía almacenada en el capacitor 2. Conozco su carga, conozco su voltaje, conozco su capacitancia. Entonces, de hecho, desde el primer paso, utilizando la ecuación de carga, ya podíamos obtener la energía almacenada. Bueno, aprovechemos todos estos valores para resumir el circuito y concluir algunas cosas. La tabla presenta el valor de la capacitancia, el valor de la carga, el valor del voltaje y la energía que almacena cada uno de los capacitores tal como se muestra en la figura.
Bueno, pues veamos un total o veamos un equivalente. Entonces, la capacitancia equivalente no es una suma lineal de los valores de las capacitancias. ¿Por qué? Porque algunos están conectados en serie y otros en paralelo. Es una combinación. La carga que almacena tampoco es no es una suma lineal de la carga que encontramos en cada uno de los capacitores. Y esto se debe principalmente a las conexiones en serie, ya que conexiones en serie la carga es inducida. Entonces la carga que entregó la fuente de 12 volts se distribuye de diferentes formas en cada uno de los capacitores. Y observemos que en el capacitor 1, 2 tenemos la misma carga porque es una conexión en serie. 3 y 4 es lo mismo, tenemos una conexión en serie. Y si sumamos la carga de cualquiera de las 2, 3 o 4 con la de 5, obtenemos la carga inducida en ese circuito equivalente, que sería de 26.28. ¿Qué pasa con el voltaje? Bueno, pues el voltaje también se distribuye dependiendo del tipo de conexión. En conexiones en serie podemos sumar y obtener el voltaje en las terminales. Por ejemplo, si sumamos el voltaje 1, 2, 3, 4, obtenemos el voltaje AB, que es de 12 volts, o podemos sumar 1, 2, 5 y obtenemos el voltaje AB, o el voltaje 3, 4 me da el voltaje en 5. ¿Qué pasa con la energía? La energía, esa sí es la aportación de cada uno de los capacitores, es decir, la suma total me debe dar la energía que entregó la fuente. 157.68 lo encontramos con la capacitancia equivalente y es el resultado de 40.21 más 72 más 16.11 más 8.48 más 21.19. Algunos pequeños variaciones con los decimales, ya que no fuimos tan estrictos con ellos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos, gracias por ver el video.